mira, aquí está el clenbuterol, por ejemplo. Y pues ya saben, el clenbuterol es el coco de los deportistas, ¿verdad? Curiosamente, en las engordas de ganado, muchas veces el cliente, el carnicero, quiere que vaya la carne así, ¿no? Que la vaquita vaya con un poco de alimentación con clenbuterol, porque pues la carne tiene otras propiedades, pero bueno. Y a veces el deportista ni siquiera se dio cuenta que la carne llevaba clenbuterol y pues ya le pescaron, si le tomaron por ahí su muestra de orina para hacer un gases masas o un HPLC masas y encuentran que consumió clenbuterol. Bueno, entonces vamos a ver algunas características interesantes de estas. Para el tipo de grupos funcionales que tienen como compuesto quiral, ¿no? En este caso, el carprofen, el etodolac, y eso seguramente tienen grupos de este tipo, para derivados acídicos o ácidos, para amidas, y están este tipo de columnas. Vamos a ver. Aquí tenemos entonces el ejemplo, miren, el ketoprofeno, o el cetoprofeno, como le llamen. Vean la importancia que tiene hacer la separación. La importancia a nivel de actividad biológica. el S, el de estrógeno, ¿sí? Rota la luz a la derecha, es analgésico y antiinflamatorio. Quizás algunos de ustedes lo hayan consumido ya. Y ven, el enantiómero dice tiene o causa una pérdida de hueso periodontal relativamente lenta, pero bueno, tiene otro efecto, completamente. Recuerden ustedes que un centro quiral hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la famosa ejemplo de la llave y la cerradura, ¿no? Este compuesto, como es quiral, tiene preferencia por un sitio receptor en una proteína que también es quiral y tiene la capacidad de reconocer si es el más o si es el menos. Y entonces no cabe donde tiene su actividad y entonces va a tener en otro lado por ahí la posibilidad de interacción con otro tipo de proteínas. En el caso de isómeros de carbohidratos, pues bueno, vienen así, miren, en cadena, polisacáridos, ¿no? ¿De qué longitud? Desde 300 a 600. Son polímeros o polisacáridos con una buena longitud de cadena. Algunos de ellos están ramificados, pudieran estar ramificados, y otros pues forman realmente cadenas muy limpias como estas. Bien, entonces aquí tenemos que se pueden modificar también. Pueden pegarle a los OH, tienen muchos grupos oxidrilos disponibles para pegarles otros grupos, para cambiar un poco las propiedades, sin quitar evidentemente la característica de quiralidad. Les comentaba yo que cuando uno hace una reacción química, vamos a suponer que aquí ustedes hicieron la reacción en este centro quiral, bueno, cuando generaron este centro quiral, y bueno, pues les da mezcla racémica. Quedamos que cuando tienen mezcla racémica es que el método sintético que utilizaron no es enantioselectivo, no reconoce o no tiene la posibilidad de formar preferentemente un enantiómero sobre otro. ¿Cómo se logra esto? Pues haciendo condiciones de reacción asimétricas, donde haya quiralidad presente, para que entonces el sistema pueda favorecer la formación de uno o de otro. Sin embargo, imagínense ustedes que van a hacer un compuesto nuevo con un centro quiral. Y ese compuesto que ustedes esperan, pues no está descrito en la literatura. Y si no está descrito en la literatura, entonces, ¿cómo van a saber
cuál es la proporción si su compuesto está al 100% como es enantiómero. La industria farmacéutica, bueno, en este caso, la FDA en Estados Unidos, la Oficina Federal de Medicamentos, aunque ya le llaman drugs al medicamento, y también a las drogas, por supuesto, pues tiene reglas muy estrictas en términos de pureza enantiomérica. El problema de la talidomida, que seguramente ustedes lo conocen, fue un parteaguas ahí es cuando la humanidad se dio cuenta, ¿sí?, que los enantiómeros, bueno, la comunidad científica especializada, que era muy importante no administrar mezclas racémicas. Una mezcla racémica sería 50% de este y 50% de este. Pero vamos a suponer que rota la luz. Vamos a poner números redondos, me los voy a inventar para que se entienda bien. Si rota la luz en 100 grados a la derecha, pues el otro va a rotar la luz en menos 100 grados o en 100 grados hacia la izquierda. Ahí entonces la resultante, los 100 grados que rota este compuesto, los va a rotar en sentido contrario. Por eso la rotación óptica es 0, la resultante. Pero entonces yo hago mi reacción. ¿Cómo sé cuál se formó y en qué proporción se formó? Bueno, pues entonces utilicemos una columna quiral. Pero entonces ustedes hacen las pruebas de corridas con ciertas condiciones, con cierta columna quiral, y sucede que ven un pico, ¿sí? Y hacen otra, con otra columna, con otro disolvente, y siguen viendo un pico. Entonces ustedes podrán decir, pues bravo, ya tengo 100% de mi compuesto. No, jóvenes, muy atentos con eso, porque puede ser que tanto en una condición como en otra, ustedes no han encontrado el método para separar los dos compuestos. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Deliberadamente hagan la síntesis que ustedes saben que les va a dar racémica, ¿sí? Y entonces ustedes dicen, aquí debe haber dos compuestos, son racémicos, la rotación de la luz es 0. Entonces, tienen que encontrar el método de separación, la columna apropiada, hasta que ustedes obtengan los dos picos separados, ¿sí? Es muy importante considerar esto. Hasta ese momento, entonces, sí, sinteticé ahora mi mezcla racémica, ya pude resolverlos, pues porque de lo contrario van a andar a ciegas, ¿no? Entonces, yo sé que hay dos compuestos, ya me los resolvió, son dos. Ahora sí voy a ver con mi reacción bajo condiciones asimétricas o quirales, voy a ver cuál de estos dos se me formó. Pues sucede entonces que ustedes tienen, vamos a suponer, 80% de este y 20% de este, ¿sí? Entonces ahí les va a salir en el cromatograma los picos con esa proporción, ¿sí? De 4 a 1, 80% a 20%. Ajá. Entonces, la rotación óptica, si dijimos que estos son 100 grados y que estos también son 100 grados, pero ambos en sentido contrario, entonces las 80 moléculas que tienen ustedes aquí, ¿sí? Porque es 80% y 20%, si no se les olvide. Las 80 moléculas que están aquí tienen rotación más 100 grados, más 100. Pero estas 20 van a restarle a otras 20 moléculas que tienen acá. Entonces la rotación de esta mezcla va a ser 60 grados, porque ustedes nada más tienen 80 y de esos 80, 20 van a ser anulados por esta. Y entonces así es como sacan por rotación óptica también la pureza enantiomérica. Pero una vez que ustedes ya determinaron que por cromatografía en capa, en columna quiral, resolvieron los dos compuestos, ¿sí?
Y también, muy importante, el orden de elución puede ser que el destrógiro salga primero y el levógiro salga después. También ese puede ser un parámetro. Obviamente, en la documentación, mi tiempo de retención para el estrógiro es tanto y el tiempo de retención para el levógiro es tanto. Siempre y cuando se siga repitiendo el método, ¿sí?, con las condiciones desarrolladas para haber tenido ese orden de elución, primero el destrógiro y luego el levógiro. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Ay, qué bueno que dice esto, profesor. Sí. Entonces, el ketoprofen, lo que nos va a ayudar es el cómo puede girar el compuesto. O sea, en este caso, por ejemplo, lo que es el carbohidrato que usted está señalando, ¿va a hacer que pueda girar dicho carbohidrato? No. Esto es la fase estacionaria de una columna, ¿sí? Ajá. Es un tubito que está empacado con ese material, bien presionado y muy homogéneo el empaque, ¿sí? Tú vas a hacer pasar la mezcla de estos compuestos a través de esa columna, utilizando un sistema de solventes que va a arrastrar y va a estar interactuando con la fase estacionaria, y ya si lleva esta mezcla de compuestos, pues estos van a entrar a la columna y uno va a avanzar más que otro, y es como lo vas a poder separar. Esto es lo que hace la sílica gel quiral, perdón, no, la fase estacionaria quiral, no es sílica gel, es celulosa o almidón, ¿sí? Entonces, lo único que va a hacer, porque tú tienes un ambiente quiral, lo único que va a hacer este ambiente quiral es reconocer a uno y reconocer al otro de forma diferencial. Las interacciones de este compuesto con la fase estacionaria quiral van a ser ligeramente diferentes a las interacciones del otro. Y con eso es suficiente para que una vez que entra la mezcla de compuestos por toda la columna y empieza a viajar, pues a lo mejor no corre más rápido que el otro y ya logras la separación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Muy bien. A ver qué está aquí esto. Ah, es cierto. ¿Qué es eso? Sí, dime. ¿Qué es eso? Les explico. Es un programa que encontré en línea, pero ya no me acuerdo si es de Fenomenex. No noté aquí la dirección web, la página web. A ver, se las debo, la voy a conseguir, pero es muy útil. A ver, ¿qué hacer en estas circunstancias? Bueno, tiene una serie de herramientas muy útiles. Aquí tienen el compuesto, por ejemplo, tienen la Proxeno. Bueno, yo tengo este compuesto, tiene las herramientas para dibujarlo. Luego tiene por aquí la búsqueda de subestructura, coincidencia exacta o similar como el ScienceFinder. Y luego entonces les da el compuesto, sí lo tengo, y ya tiene aquí el nombre, su fórmula mínima, peso molecular, el número de identificación, y finalmente tiene por aquí el cromatograma, ¿sí? Entonces, hay algunas propiedades interesantes, les lista por ahí para qué sirve, qué características tiene. Y entonces en la pestaña pues buscan aquí HPLC, cromatografía de gases, preparación de las muestras, qué tipo de accesorios. Probablemente sea Fenomenex, el que tiene esta aplicación, es gratuita, y bueno, ayuda muchísimo. Les digo, los proveedores de pronto hacen cosas muy interesantes, le dan herramientas al usuario para que la elección sea más rápida, y bueno, mientras la gente tenga más confianza y más herramientas por parte del proveedor, pues eso le agrada, ¿no?
al usuario o al cliente potencial. Entonces, hay esta página, probablemente sea Phenomenex, pero lo voy a consultar a ver dónde saqué esta lámina. Y ya les paso el dato por si les interesa. Si alguien sabe también, pues bueno, pues ya nos pasa. Miren, aquí está entonces, se encontró el compuesto, nombre alternativo, nombre del compuesto y una serie de datos. El nombre sistemático según la UPAC, el nombre del compuesto según el Chemical Abstract Service, peso molecular, etcétera, etcétera. Pero aquí viene entonces cromatografía en fase reversa. Ajá. Entonces ya viene qué columnas se utilizaron. Aquí dice resultado del filtro, yo lo busqué en el HPLC, dame en fase reversa y bueno, seguramente tiene por ahí el fenil, algún grupo fenilo por ahí pegado en la superficie de la sílica gel. Y como ustedes pueden ver, pues bueno, esto tiene un montón de aplicaciones en diversas áreas del conocimiento y es información muy útil. Son bancos de datos que tienen las empresas para, como les decía, proveer de herramientas para la decisión y bueno, pues ellos pues para vender, ¿no? Pero para la decisión del usuario. ¿Qué debo de usar? ¿Qué me conviene para este compuesto en general? Muy bien, vamos aquí a ver las características de un cromatograma. Profesor, Sí. antes de que continúe, la página que utilizó, esa, después nos da la información de dónde lo obtuvo toda esa información, Sí, por favor. sí, lo vamos a buscar por ahí. Me parece que es de la página de Phenomenex. Lo voy a buscar y ya les doy la página web. Sí, por favor, Cometí el error porque de no sí está ponerlo. interesante. Sí, sí es muy interesante, la verdad, sí. Muy bien. Entonces vamos a ver, parámetros cromatográficos. Muy bien. Aquí, este es el límite de la inyección, ¿no? Lo llaman tiempo muerto. Ajá. Pero vamos a ver, desde el punto de aplicación, vamos a tener nosotros una distancia al primer pico, que es el tiempo de retención 1. Y va a haber otra distancia al segundo pico, que es el tiempo de retención 2. ¿Sí? El inicio del pico es muy importante. El ancho del pico. Va a ser muy importante el ancho del pico. Entonces, y por otro lado, pues bueno, el fin del pico, porque eso va a dar la forma del pico finalmente. Si es un pico con el frente así corrido muy lentamente, o si puede tener le llaman pues coleado, ¿no? Un pico coleado. Va a ser muy importante la forma del pico en cromatografía. ABC, cima del pico, fin del pico, etc. Vamos a ver algunos, con este esquema general, algunas propiedades. Miren, el pico en muchas espectroscopías, sobre todo en resonancia, en HPLC, que no es una espectroscopía, pero es una técnica, pues es una distribución gaussiana, ¿sí? Una distribución normal, donde va a estar involucrado pues, la mediana, donde va a estar involucrado la desviación estándar, etc. Y en un pico cromatográfico, se los pongo porque es de estadística, ¿no? Lo típico de estadística, lo que se va, este es el diagrama que le llaman de bigotes, ¿no? Para ver en dónde llega, hasta dónde llega el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, etc. Bien, bueno, entonces, pues un pico simétrico, un pico ideal, debería tener esa distribución. Recuerden que aquí, suponiendo que es un pico de un cromatograma, pues aquí empezaron a salir las moléculas, ¿sí? Estas moléculas son las que van al frente de ese pico, ese pico se va a suponer que son moléculas de un solo tipo. Pero pues esas moléculas no van todas unidas, juntitas, bien compactas, de tal manera que nos dé un pico así muy angosto. No, van a ir saliendo poco a poco y lo que representa el área bajo la curva en cada punto,
pues va a ser justamente la población, la cantidad de moléculas de ese conjunto de moléculas de un pico en particular. Pues aquí dice, miren, si llego aquí ya llevo 24.65%, pues aquí ya el 50% y para acá ya sigue lo demás y hasta llegar al 100% de todo el contenido de ese pico. Entonces, en HPLC, pues esta distribución la vamos a analizar con algunos parámetros. Y aquí está. Bien, un factor de simetría, muy, muy importante. Este factor de simetría, vamos a ver cómo se va a medir. Fíjense bien, aquí tenemos un pico coleado, ¿sí? Y este piquito, pues bueno, vamos a analizarlo de la siguiente forma. Este sería el pico simétrico. Ahorita vamos con él. Pero entonces, ¿cómo vamos a analizar este pico? Si está coleado o si el pico está desplazado, el pico frontal o la parte frontal está distorsionada o lleva una pendiente muy menos pronunciada que el otro lado, ¿sí? No va a ser simétrico el pico. Entonces, por lo tanto, de la altura máxima del pico, trazamos una línea vertical y hay una línea horizontal. Esta línea horizontal que está al 0.05 de la altura total del pico, al 0.05% de la altura total del pico. Ajá. Bien, a esta altura se traza una línea vertical desde la parte más izquierda del pico hasta la parte más derecha y esto nos dice que es el ancho del pico a la altura, como les dije, digamos del 5% de la altura del pico. Ajá. Bien, entonces vamos a tomar como parámetro también esta distancia F, que es la distancia de la parte más izquierda del pico hacia donde ustedes trazaron esta línea vertical que corresponde con la parte más alta del pico. Y entonces hacemos esta ecuación así muy sencillita, la vamos a utilizar para saber justamente el factor de simetría. Entonces, pues pongan ustedes, lo pueden hacer un ejercicio así mental. Imagínense que el ancho del pico fue de, pues, 0.8 centímetros. ¿Sí? Es un ancho, pues, más o menos grandecito, pero vamos a suponer. ¿Sí? Es 0.8 centímetros. Entonces, el W sería 0.8. Bien, pues entonces tracen en ese pico la línea vertical, midan esta distancia que va a ser F. Y ese 0.8 centímetros lo van a dividir entre 2 veces esta distancia. Y ya les va a dar el valor. Si el número es mayor que 1, entonces es un pico coleado. Si es menor que 1, entonces es un pico frontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pero ¿qué pasa cuando el pico es simétrico? Pues bueno, imagínense que la distancia de aquí a acá es 0.8. Pues quiere decir que a la mitad es 0.4 para un lado y 0.4 para el otro. Entonces la distancia total W sería 0.8 entre 2 veces 0.4, pues ya nos da la unidad. Decimos que tenemos un pico gaussiano con distribución normal, perdón, o distribución simétrica. Bien, entonces tenemos aquí un pico perfecto, un pico ideal. Y vamos a ver cómo se puede calcular el número de platos teóricos, que recuerden que eso está relacionado con la eficiencia de todas las columnas cromatográficas. Es un parámetro que también el proveedor les puede proporcionar. El número teórico o número de platos teóricos de esta columna es tanto. Ajá. Bien, ¿se fijan que aquí tenemos la desviación estándar de este pico? Entonces hay dos parámetros muy importantes. Ustedes trazan una línea vertical desde el punto máximo donde se convergen estas dos líneas hasta donde llega, y va a ser el ancho del pico. ¿Sí? El ancho del pico, ¿a qué altura? A 4 veces la desviación estándar del pico. Ajá. La altura media del pico
es 0.5 veces la altura. La altura total es esta. Y en la altura media es cuánto mide de altura el pico. Pues bueno, ustedes lo saben, es a 2.354 veces la desviación estándar. Entonces, por lo tanto, con todos estos parámetros podemos calcular nosotros el número de platos teóricos para una columna determinada. Se fijan que hay fórmulas ligeramente diferentes. Bien, lo que pasa es que depende qué valor de W tomen. Si toman el valor W completo, la distancia de aquí a acá, apliquen esta fórmula. Si toman la distancia del pico como está aquí al 5% de la altura del pico, pues entonces apliquen esta fórmula. Y así sucesivamente, cuando utilizan la altura total del pico, pues van a utilizar esta forma. Dividido en este caso en el área, entre el área del pico. Entonces, todas estas tres formulitas nos permiten calcular incluso fíjense bien, está relacionada también la fórmula 1 con la desviación estándar. ¿De acuerdo? Pues con eso pueden calcular el número de platos teóricos y la eficiencia de la columna. Esto se tiene que hacer con compuestos estándares. ¿Sí? Bajo ciertas condiciones, bueno, yo esperaría, o les pueden decir el proveedor, a ver, yo metí una muestra de naproxeno en estas condiciones y el número de platos teóricos de esta columna para estas condiciones es tanto. Bueno, pues ustedes ya lo pueden probar, ¿no? Y ya de ahí entonces pues pueden ustedes extrapolar esos parámetros a otro tipo de compuestos que ustedes vayan a estar separando. ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? Sí, profe. Sí. La fórmula, más bien, ya sea el parámetro de W o de la altura que nosotros vamos a tomar, se ocupa la fórmula, pero nosotros elegimos ahora sí que qué parámetro tomar o hay algo que nos lo vaya a ir estableciendo. Sí, normalmente los equipos modernos que vienen pues obviamente con un buen paquete de software para procesar toda la información, a lo mejor tiene por ahí algún botoncito donde diga dale clic aquí para que te dé el número de platos teóricos y ya, se acabó el problema, ¿sí? Pero bueno, lo interesante aquí o lo importante es que ustedes sepan cómo lo sacan, porque ustedes eventualmente pueden tener un pico, un cromatograma, y quieren saber más sobre el pico. Bueno, yo les aconsejaría, pues un cromatograma tiene cierto tamaño. Ajá. Hagan una expansión. Váyanse a la fotocopiadora, expandan mucho ese pico para si ustedes quieren analizar todos los parámetros, toda la información que está puesta aquí o acá, la pueden tener directamente con una reglita, ¿sí? Bien medida para incluso el área, déjenme decirles, jóvenes. ¿Saben cómo pueden medir el área? Relacionarla con el peso. La proporción de un compuesto, vamos a suponer que tienen 3 picos. Pues bueno, el operador que le sacó ese cromatograma no me dio la proporción de cada pico. Muy fácil. Hagan la expansión, ¿sí? Y entonces ya tienen sus 3 picos bien expandidos. Tomen unas tijeritas y cortan el pico. Ajá. Y cada pico, según desde donde inicia el pico hasta donde termina. Y luego el segundo y el tercero. Y váyanse a una balanza analítica. Y ya pesan. Pues este pedacito me pesó 20 miligramos, el otro me pesó 10 miligramos. Ah, pues el de 20 miligramos tienes el doble compuesto que el de 10 miligramos. El otro me pesó 5 miligramos. Ah, pues entonces tienes una cuarta parte respecto al del otro. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí, entonces, pues esto lo puedes hacer a mano, pero seguramente yo tengo un cromatógrafo pues, muy viejito, es semi-preparativo, y lo compré justamente con esas características porque yo quiero colectar compuestos. Tengo mi automuestreador.
que por cierto llegó la pandemia y ya ni lo estrené. Está ahí todavía el automaestrador sin haberlo utilizado. Y bueno, tenemos un software relativamente reciente y puede hacerles de forma automatizada muchos cálculos de este tipo. Pero yo creo que entiendan el contenido del análisis de un pico desde la base sin que tengan que tener pues si eventualmente no tiene las herramientas de software, el programa, ¿sí? Para hacer este cálculo, pues que ustedes sepan cómo hacerlo, eventualmente a mano. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vamos a ver. Este es otro parámetro. No es lo mismo el número de platos teóricos y la altura equivalente a un plato teórico. ¿Sí? Evidentemente que la altura equivalente a un plato teórico está relacionada con el número de platos teóricos. Entonces, pues aquí vamos a introducir la longitud de la columna en milímetros dividido entre el número de platos teóricos. Vamos a tener la altura equivalente a un plato teórico. ¿Sí? Bien, pues tenemos aquí otros parámetros que podemos medir. Esto ya lo habíamos visto, tiempo de retención, el ancho de línea del pico 1, el ancho de línea del pico 2, ¿qué más hay por aquí? Etcétera. Este es el tiempo de retención para cada uno de los picos, ¿sí? 1.18, la diferencia entre uno y otro, sí. Y el ancho de línea, este es un parámetro que también se puede sacar. Pues aquí tienen los datos dentro de los dos picos que pueden sacar para obtener estos valores. Esta es la altura, ¿sí? El ancho de pico a cierta altura. Aquí lo que no veo es W. Este es B1, B2 ya no alcanzo a ver si es B o es H. Pero es esencialmente lo mismo. Supongo que esto debe ser, aquí está, miren. Dice ancho del pico en la base en unidades de tiempo. Vamos a ver el otro que es H de pico en la base en unidades de tiempo del primer pico. Entonces, no, es a la mitad, perdón, de la altura, ¿no? Y aquí dice el ancho pico a la base. En otras palabras, el WH1 es a la mitad del pico. A ver, vamos a ver. A esta altura, ¿no? A la mitad del pico. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos dos formas de medir la retención de cada uno de estos picos o la eficiencia de separación también. ¿Qué más información hay por aquí? Creo que ya no. Vamos a ver. Bien, hay otros parámetros. Recuerdan que ya habíamos abordado esta formulita. Les dije yo, vamos a verla más adelante. Ajá. Entonces, pues hay un factor de capacidad que está relacionado justamente con el tiempo de retención. ¿Sí? Entonces ya vimos estos parámetros como de la diapositiva anterior. Si tomaron la captura de pantalla, pues ya saben de cuáles se trata. La calidad de un pico, la eficacia, ¿sí? Está relacionado con el número de platos teóricos. Ya habíamos visto estas formulitas también. ¿Sí? Este tiempo de retención, aquí está involucrada la desviación estándar. Y la separación y resolución. Entonces son los tres parámetros. Retención, aquí está, donde el número, el factor de capacidad es K. Tenemos la eficacia, que está relacionada con el número de platos teóricos. Y tenemos aquí la selectividad, que está relacionada pues, con la desviación estándar, o la podemos medir con esto. Perdón, esta es la retención relativa, no es que sí está relacionada de una forma indirecta con la desviación estándar. Acuérdense, el ancho del pico tienen diferentes valores a lo ancho del pico desde el centro hasta las orillas de un lado y de otro, cierto valor de desviación estándar.
Bien, entonces tenemos retención relativa y resolución. Dice, si RS es menor o igual a 1.25, dice que no hay separación de la línea base. Y que si este número, bueno, este de aquí, RS, es la eficiencia, es mayor o igual o menor o igual que esto, la separación depende de la simetría del pico. ¿Sí? Y este baseline se refiere a esta distancia. ¿Sí? La línea base de separación entre un pico y otro. Esta es la baseline. Baseline de este lado, baseline de este otro lado y baseline entre los picos. Entonces, pues, evidentemente, de aquí dice que no hay separación de la línea base. En otras palabras, estos picos van a estar prácticamente juntos, ¿no? Y no alcanzan a diferenciar la línea base en el punto más bajo de entre esos dos picos. Bien, entonces con estos parámetros pues podemos conocer justamente la eficiencia, cómo contribuye la eficiencia, la selectividad y el factor de capacidad que en conjunto con esta relación conforma lo que llamamos el tiempo de retención o la retención del analito. Acuérdense que todo esto se refiere a cómo el analito está interactuando con la fase estacionaria y cómo interactúa también con la fase móvil. Imagínense que se están peleando dos pequeños entes dentro de la columna. La fase estacionaria quiere al compuesto. Yo me lo quedo. La fase móvil dice, no, yo me lo llevo. ¿Sí? Entonces depende de qué tanta empatía, entre comillas, hay entre la fase estacionaria y el analito, y también entre la fase móvil y el analito. Entonces, así de simple, un pleito entre dos tipos de fuerzas, pues bueno, hay muchos parámetros involucrados justamente para ver cómo va a empezar a separarse un compuesto y otro. Porque de pronto un compuesto se enamora más de la fase estacionaria y otro se enamora más de la fase móvil, pues bueno, pues entonces se va con la fase móvil o se queda con la fase estacionaria. Muy bien, entonces vamos a ver. Miren, ya en un cromatograma, ¿dónde están estos parámetros? El tiempo de retención es desde el punto de aplicación a el pico, ¿verdad? En este caso estamos hablando de este pico. Aquí habría para otro. Recuerden, cada pico tiene tiempo de retención 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay 8 tiempos de retención. Y se va a reportar en la documentación. Yo tengo 8 tiempos de retención. Tantos minutos para tantos minutos para esto. Muy bien. La selectividad es la capacidad de resolver qué tan selectivo es por un compuesto con respecto al otro compuesto que está saliendo muy cercano al otro. ¿Sí? ¿Qué tan selectiva fue la fase estacionaria en retenerlo y quitárselo a la fase móvil? O al revés, ¿qué tan selectiva fue la fase estacionaria, móvil, para llevarse preferentemente uno y el otro irlo dejando rezagado? Y la eficiencia, pues, es el ancho de la línea. ¿Sí? Aquí está muy claro a qué se refiere justamente esta ecuación que ya habíamos visto ya desde la clase pasada, pero que ahora la estamos volviendo a ver. Muy bien, entonces pues recuerden que esto es una serie de fórmulas en donde toda la información está de alguna manera puesta en la forma de los cromatogramas, en la forma de la línea, etc. Bien, entonces pues la eficiencia tiene que ver con el plato teórico directamente. La selectividad pues tiene que ver justamente con el factor de selectividad y el coeficiente de ¿qué le llamamos? De factor de capacidad, pues tiene que ver justamente con el tiempo de retención. De aquí podemos sacar K.
TR menos T0 entre T0, ya tenemos un valor de K. Este tiene un valor de K menor. ¿Por qué menor? Porque acuérdense, vamos a suponer, aquí inyectamos. Bien, de aquí al minuto 2 salió el que normalmente le llamamos frente del disolvente. Ajá. Llegó aquí esto. Cuando ya empezó a llegar el disolvente al detector. Bien, de aquí a acá, si aquí fueron 2 minutos, vamos a poner aquí, a los 8 minutos ya llegó a los más o menos 16 minutos, pues ya llegó este otro. Entonces, ¿quién se está reteniendo más? Porque salió a los 10 minutos, a los 8 minutos dije, y este salió a los, no sé ya cuántos dije, pero bueno, 18 minutos los que han sido. ¿Sí? Entonces, evidentemente que tiene un menor valor de K, ¿sí? Y tiene un valor mayor de K. Del factor de capacidad, acuérdense. Bien, aquí está un ejemplo. Pues ven ustedes, si el primer pico salió a 2 minutos, el K es igual a 1. Si se tardó 11 minutos, pues ahora el K es de 10. Sí, nada más un ejemplo ahí de cómo sería la relación entre lo que yo le estaba narrando, el tiempo de retención con el número K, con el valor relativo a K. Muy bien, estas fórmulas ya vienen por allá. Déjenme ver aquí. A comparación del número de platos teóricos. ¿Sí? El método de la mitad de la altura del pico, de la tangente, está el método de la línea recta. El método del área, ¿sí? Usaríamos esta ecuación. Y el método EMG, que no sé qué es EMG, ya se me olvidó qué es. Pero bueno, de alguna forma pueden ustedes estar comparando cada uno de estos métodos para saber en un cromatograma A y en un cromatograma B que está funcionando mejor. Entonces, por ejemplo, aquí dice en el método B, ¿sí? Tenemos un coleo un poco más pronunciado. Acuérdense que esta es la línea del frente, pues estas son las moléculas que empezaron a salir primero. A ver, para que le esté más o menos, aquí está. Bien. Si la curva, esta curva sale así muy lenta, muy lenta, muy ancha, llega a un punto y de pronto baja, entonces ahora tenemos un pico frontal, ¿sí? Cuando tenemos un pico frontal, acuérdense que el valor con esta fórmula les va a dar menor de 1. ¿Sí? Y cuando ahora tenemos, por ejemplo, en este caso que está coleado, como decimos, estas son las colas de este pico, las últimas moléculas que salieron de la columna relacionados con este compuesto. Entonces, ahí en este caso, pues el valor de S de simetría debe de ser mayor que 1 y decimos que el piquito está coleado. Bien, entonces tenemos aquí un pico coleado. Entonces, evidentemente, por eso dice aquí, un coleado significativo. Y aquí tenemos un pico más o menos típico, como dice aquí, con una tendencia a simetría, pues obviamente mayor. ¿Sí? Usualmente luego no hacemos este análisis, ya cuando hacemos los aspectos de rutina, lo que queremos es que se pare y ya no nos metemos con números de platos teóricos, todo, pero bueno, este es un curso donde ustedes tienen que saber que existen todos estos parámetros y que eventualmente, como les dije al principio, muchos de ustedes quizás van a parar en la industria farmacéutica, muchos en investigación, a lo mejor hacen investigación en cromatografía, pues bueno, pues van a ver seguramente mucho más de lo que estamos viendo nosotros aquí. Pero esto les da las puertas de entrada para conocer un poco más a fondo, más que ver que los picos se separaron o no se separaron,
es qué parámetros intervienen para que yo pueda elegir una columna adecuada, y si tengo esa columna, qué tipo de disolventes de fase móvil voy a utilizar. ¿Sí? Muy, muy importante. Problemas con el HPLC. ¿Sí? Miren, es muy importante. Lo que yo les decía, pues de pronto me llega algún exalumno y me dice, oiga, profesor, pues fíjese que allí estas columnas todavía funcionan, pero ya la normatividad, dicen, estas ya no las quiten, ya no las van a usar porque los métodos que vamos a hacer para la industria, para validación, para certificación, etcétera, 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 ¿sí? Pues me dice el protocolo que voy a desarrollar que nada más tantas veces la debo usar. Pero miren, desde la primera inyección, pico 1 y 2, hasta la inyección 3000. Pues qué padre, ¿no? 3000 corridas hicieron ya aquí y los picos no se mueven. Entonces, una columna, si la cuidan bien con su precolumna, bien lavadita, los disolventes bien degasificados, que bien filtraditos, que no lleven partículas en suspensión, ¿sí? No usar fases que no correspondan, por ejemplo, fases móviles me refiero, ¿sí? A ver, tengo una columna RP18, pues vas a usar agua, acetonitrilo, incluso trifluoroacético, ¿sí? Vas a usar metanol, pero no vayas a usar acetato de etilo, ¿no? O hexano, ¿sí? No, si vas a usar acetato de etilo o hexano, pues utiliza una columna de fase normal. No vayas a usar una columna de fase reversa, porque si no, pues obviamente le están dando muchos problemas y exigiendo demasiado la columna para hacer cosas que no le corresponden hacer. Muy bien. Un pico plano en la parte superior, un hombro y el famoso coleo. Son los problemas más importantes o de los problemas más comunes en cromatografía de líquidos y también de gases. Vamos a ver cuando lleguemos a gases, también hay otros factores ahí interesantes. Muy interesante en el campo de cromatografía de gases. Bien, dice aquí un árbol de selección de columnas. Nuevamente, como les digo, el proveedor nos da esta información. Si es aquiral, si es una biomolécula, vamos para acá. ¿Sí? Y entonces vamos a usar, si es un oligopéptido, ¿sí? Pues utiliza esto, mira. Si es un péptido o proteína, pues utiliza esto. Si esa proteína tiene un peso menor de 10,000 Daltons o mayor de 10,000 Daltons, miren, ya está más restringida estas características, ¿no? Si la molécula es pequeña, si es básico, si no es básico, si es básico, vente para acá. ¿Es aromático? Sí. Aquí tienes. Sí, es una tabla muy bonita, muy ilustrativa y muy fácil de utilizar. Entonces, es una guía rápida para la selección de la columna. Entonces, no es aromático. Si es aromático, si el compuesto no es básico, entonces vamos y tenemos, y así sucesivamente. Ahora, quiral. Celulosa, celulosa, almidón, celulosa, almidón, y así sucesivamente. Muy bien. Escalabilidad. Ultra HPLC, ¿sí? El tamaño de partícula de 1.7 micrómetros. HPLC puede tener un tamaño de partícula también de 1.7 micrómetros, como lo utiliza el Ultra HPLC, pero también hasta 2.6 y una preparativa pues de 5 micrómetros. ¿De acuerdo? Muy importante. Aquí tenemos una columna analítica
Y aquí tenemos una columna semi-preparativa. Entonces, pues evidentemente va a cambiar el tamaño de partícula aquí. La longitud de esto, el diámetro interno también. Entonces, hay que usar un factor de escalamiento. A ver, recuerden que los disolventes para HPLC son muy caros. Entonces, voy a desarrollar mi método. Yo tengo mi mezcla de compuestos y voy a desarrollar mi método. Pues no van a desarrollar el método en un semipreparativo, ¿no? No, háganlo en un analítico, porque ahí van a gastar poquito disolvente. Entonces, ya una vez que hacen su analítico, ahora ya tengo mi método de separación, se me separaron bien mis 4 picos, por ejemplo. Pues ahora lo voy a separar porque quiero colectarlos. Yo quiero saber qué son. ¿Y por qué quiero colectarlos? Pues para sacar la espectrometría de masas, para sacar el espectro de resonancia, el de infrarrojo, el de ultravioleta, etc. Entonces, pues necesitas hacer un escalamiento. Y este escalamiento, el factor de escalamiento, pues es justamente una relación con los diámetros, la velocidad del flujo y la carga. ¿Sí? La carga, cuánto sustancia le van a echar ahí, ¿no? La cantidad de masa, la cantidad de sustancia que le van a aplicar. Entonces, los factores de escalamiento también tienen que ver, algo muy importante. Yo estoy usando aquí una RP18. Pues aquí también tienes que usar RP18 para que esto tenga sentido, ¿eh? Porque si yo utilizo aquí una RP18 y aquí una ciano, no nos va a servir el factor de escalamiento, joder. Tienen que usar la misma fase estacionaria aquí que acá. Lo único que están cambiando son las dimensiones de la columna y el tamaño de partícula. Si ustedes tienen un tamaño de partícula que se interponga aquí entre estos dos, pues estaría magnífico, ¿no? Pero normalmente, cuando el tamaño de partícula disminuye en una columna semipreparativa, la presión se eleva durísimo en el HPLC. Entonces, de pronto empieza a tener fugas porque la presión es muy alta, bota algún empaque, bota alguna manguerita, algún conector, etc. Entonces, sí hay que tener cuidado también con ese parámetro de la presión. Interesante. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos 32 miligramos de muestra sobre una columna con estas dimensiones. ¿Sí? Una columna empacada con marca Axia, en este caso. Aquí está la analítica. Miren qué bonito. ¿Sí? Estas son las condiciones. 0.1 miligramos en 21 microlitros de dimetilsulfóxido. Velocidad de flujo 1.5 mililitros por minuto. Pero vean qué precioso está esto. Ya en vez de 1/10 de miligramo, yo ya estoy en cada corrida inyectando 2.1 miligramos. Fenomenal. ¿Sí? Pero nada más que en vez de 1.5 mililitros cada minuto, yo voy a usar 30 mililitros por minuto. ¿Sí? Fíjense bien la diferencia enorme, jóvenes. Muy, muy importante esto. Pero muy interesante, porque yo voy a colectar cada uno de estos picos. Entonces yo puedo, en teoría, con esta carga, imagínense, pues ya le llevó aquí 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, vamos a suponer. 6 minutos por 30 mililitros, pues yo me gasté 180 mililitros de disolvente. Pues híjole. Y si pega luego al bolsillo, depende de la mezcla de disolventes que vayan a utilizar. Aquí están la mezcla 5% de 5 a 95% de acetilmetilo con un poquito de trifluoroacético. Bueno, sigo con la idea. Entonces, pero a los 6 minutos me gasté 180 mililitros. Ajá. Pero nada más pude cargar en mi columna 2.1 miligramos.
yo quiero para sacar mi espectroscopía, porque acuérdense que hay una mezcla, son 2 miligramos de todo esto. Ustedes pueden, a través del área bajo la curva, pues determinar cuántos décimas de miligramos o microgramos, ¿sí? Van a tener de uno, de otro y de otro. Pues ya colecté de estos 2.1 miligramos, pues yo pude colectar, vamos a suponer, pues alrededor de 0.8, 0.5 miligramos. Híjole, con 0.5 miligramos sí saco un espectro de masas. Pero uno de resonancia ahí me va a llevar mucho tiempo. Sí, a lo mejor uno de protón lo saco bien, pero quiero ver el espectro de carbono también. No, ahí no lo vas a ver. Te va a llevar mucho tiempo, sí lo podrías ver, pero va a ser mucho tiempo de máquina. Ya cuando lleguemos a resonancia vamos a analizar todo esto. Entonces, pues tengo que hacer otra corrida, repetir lo mismo. Y si había tenido aquí medio miligramo, ahora ya tengo la siguiente corrida, pues colecté otro medio miligramo. Y luego 3 corridas, 4, 5, y yo hice 10 corridas. Pues sucede que ya en las 10 corridas tengo 5 miligramos de este compuesto. Y hacer fiesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, con 5 miligramos yo ya puedo sacar mi resonancia, puedo